Bueno, ahora entonces vamos a empezar con la explicación de matemáticas e informática. Entonces igual, ¿no? Estar pendiente sobre este cuadro que es sobre la evaluación y arrancamos ya el tercer periodo con el tema de fracciones decimales. Entonces para tener una idea, entonces miramos aquí este ejemplo donde pues dice, sabemos que un número decimal es el resultado de dividir los términos de una fracción. Entonces aquí tenemos esta división, 7 dividido 4 o 7 cuartos, donde el resultado es que un decimal, 1,75. Entonces vamos a ver primero cómo se escribe una fracción decimal como número decimal. Esa sería la primera parte. Entonces aquí dentro de la teoría dice, para escribir una fracción decimal como número decimal se escribe solo el numerador y se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras decimales como ceros tiene el denominador. ¿Cómo así? Entonces vamos a esa parte. Entonces aquí tenemos los siguientes ejemplos. Entonces tenemos 246 dividido 10, ¿cierto? 246 dividido 10. Entonces me muevo de derecha a izquierda, tantos ceros tenga acá en el denominador. Entonces vemos que hay un solo cero. Entonces yo me ubico sobre esta parte inicial, ¿sí?, del 6 y me muevo en esta dirección, ¿sí?, en esta dirección hacia la izquierda, tantas veces me indique la cantidad de ceros que tenga acá en el denominador. ¿Listo? Entonces como hay un cero, entonces me ubico aquí y me muevo y cuento 1. Entonces la coma quedaría ahí. ¿Listo? Entonces esa es la parte que me indican acá en la teoría. Es decir, entonces tengo esta fracción, coloco el numerador, ¿sí?, tengo que es 246 y luego separo cifras decimales tantas veces me indiquen acá los ceros que tenga el denominador. Entonces como hay un cero, entonces me ubico aquí, cuento 1 y ahí quedaría. En este ejemplo entonces tenemos 345 dividido 100. Entonces igual coloco el numerador 345, me ubico en la parte de acá y me muevo tantas veces me indique los ceros acá. Como tengo 1, 2, entonces me ubico, entonces cuento 1, 2 y me quedaría 3,45. En este otro ejemplo yo tengo 47 dividido 1000, entonces cuento 1, 2, 3 ceros, entonces me tengo que mover en esta dirección 3 espacios, ¿listo? Lo vamos a llamar así. Entonces me ubico acá y cuento 1, 2, 3 y la coma quedaría ubicada ahí. Es decir, yo únicamente tengo el 47, ¿no?, que es el numerador, y me muevo tantas cifras decimales como me indiquen los ceros que tenga en el denominador. Entonces estos otros espacios yo los completo con 0. Es decir, entonces yo aquí tengo únicamente el 47 y como tengo que moverme 1, 2, 3 espacios, que es lo que me indica los ceros que tiene el denominador, entonces yo me ubico sobre esa parte y empiezo 1, 2, 3. Aquí quedaría la coma y esto lo completo con 0 y acá con 0, me quedaría 0,047. ¿Listo? Eso entonces es lo que tiene que ver con esta primera parte de escribir una fracción como un número decimal. Entonces escribo el numerador tal cual y me muevo desde la derecha, o sea en esta dirección, tantas veces como me indiquen acá los ceros del denominador. Acá como tenía un cero, entonces me muevo solo una vez. Acá tenía 2, entonces me movía 1, 2 veces. Y acá 3. En este ejemplo es importante tener cuidado que los demás espacios nosotros los completamos con ceros. ¿Listo? Ahora sí, sobre esta parte entonces ya tenemos la escritura de un decimal como fracción decimal.
Entonces, igual, no hay una teoría para comprender y dice, para escribir un número decimal en forma de fracción decimal, se escribe el número sin la coma en el numerador. El denominador es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. ¿Cómo así? Entonces, miremos estos ejemplos acá. Yo tengo entonces como número decimal 43,57. Entonces, dice la teoría, escribo el número sin la coma y lo ubico en el numerador. Entonces yo acá tengo 43,57, entonces va a ser igual a 4357 porque lo escribo ya sin la coma, ¿sí? E igual. Y empiezo a contar, entonces me ubico sobre este 7 y empiezo a contar los espacios para ver cuántos ceros debo colocar. Entonces me ubico aquí, cuento 1, 2. Entonces sigue la siguiente parte de la teoría. Va a ser el 1, la unidad, seguida de, en este caso, 2 ceros. ¿Listo? Porque me he movido en este caso 1, 2. Y ya me quedaría entonces 4357 dividido 100. Sobre este otro ejemplo, entonces tengo 28,6. Entonces lo que hago primero, entonces igual, entonces escribo este número sin la coma y me va a quedar 286. Y nuevamente me ubico sobre este 6 y miro, entonces me ubico sobre acá, me muevo una vez. Entonces vamos a escribir la unidad seguida de un solo cero, porque me muevo solo un espacio. Tengo acá el número, el decimal 0,003. Entonces escribo este número, ¿sí?, sin la coma. Entonces al escribirlo así, tal cual como me pide la teoría, me va a quedar solo el 3. Y empiezo entonces a contar los espacios. Me ubico aquí, entonces cuento 1, 2, 3. Entonces va a ser la unidad seguida de 3 ceros, que fue lo que me indicó acá los espacios en los que tuve que moverme. Este último ejemplo acá, entonces tengo 0,06. Entonces, igual, escribo este número, ¿sí?, sin la coma, siguiendo la parte de la teoría. Entonces me va a quedar solo el 6. Y nuevamente, entonces, me ubico, entonces, 1, 2. Entonces va a ser la unidad seguida de 2 ceros. Listo, y entonces ya para la actividad como tal, entonces tenemos esos ejercicios. Dice, en el primero dice, expresa en forma decimal las siguientes fracciones. Entonces, siguiendo la teoría y los ejemplos que miramos, entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Para este caso, entonces, lo que hago es escribir el numerador. Entonces escribo 283, ¿sí?, y me ubico desde la derecha y me muevo tantas cifras decimales como ceros me indique el denominador. Tengo 1, 2, 3. Tengo 3 ceros, entonces me ubico acá en el 3 y a partir de ahí empiezo entonces a contar. Entonces 1, 2, 3. Aquí quedaría la coma y lo completo acá con un 0. Y ya de esa forma entonces estaría solucionado este primer ejercicio. ¿Listo? Para la siguiente parte, para los ejercicios número 2, entonces dice, expresa ahora ya en fracción decimal los siguientes números decimales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, igual, y si recordamos la teoría, entonces me dice que coloco o escribo el número sin la coma. Entonces este 5,27 me va a quedar 527 y escribo la unidad seguida de tantos ceros como me indique en este caso la ubicación de la coma. Entonces yo me ubico acá y empiezo a contar. Entonces 1, 2. Entonces va a ser la unidad seguida de 2 ceros. Entonces 1, 2. Y en este ejemplo, el 3 me dice, si 427 dividido 100 es igual a A, BC, calcular
A por C más B. Entonces, ¿qué hago primero? Primero entonces voy a solucionar la parte inicial, que sería hasta aquí. Entonces me dice que yo tengo 427 dividido 100. Entonces, ¿qué es lo que siempre se hace? Entonces, yo tengo acá 427 dividido 100, esto va a ser igual. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, escribo el numerador tal cual, ¿sí? Y entonces, me muevo tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador. En este caso, pues cuento 1, 2, entonces me movería 2 espacios. Entonces, me ubico aquí y empiezo a contar 1, 2, o sea que la coma me quedaría ahí. O sea que sería entonces igual a 4,27. Ahora, entonces, si se dan cuenta, hicimos aquí esta división y nos da 4,27. Lo que quiere decir entonces que A va a ser igual a 4, B va a ser igual a 2 y C es igual a 7. ¿Listo? Esto, ¿sí? Lo sacamos de acá también, ¿no? Estamos viendo igual. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a calcular la siguiente parte. Entonces, me dice que tenemos que calcular entonces A por C más B. Entonces, como ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C, entonces lo desarrollamos. Entonces escribimos aquí. Entonces, escribiríamos la primera parte, que es A por C. ¿Quién es A? 4 por C. ¿Quién es C? 7. Más B. ¿Quién es B? 2. Entonces, dentro de estas operaciones, tiene como operación fundamental primero hacer la multiplicación. Entonces, puedo encerrar esa parte entre paréntesis para desarrollar primero esto. Entonces sería 4 por 7, que es igual a 28, miren, desarrollé lo que está entre paréntesis, más 2, y ya entonces 28 más 2, esto es igual a 30. Y ya he desarrollado entonces la siguiente parte. ¿Listo? De esa manera ustedes pueden también tomar como base para desarrollar el ejercicio número 4. ¿Listo? Que estén muy bien.